Estamos en diciembre de 2025 y la situación en Venezuela es crítica. Está, digamos, en un punto de inflexión. El régimen de Nicolás Maduro sigue ahí, aferrado al poder, pero la verdad es que su gobierno pende de un hilo. Se enfrenta a unas presiones, tanto desde dentro como desde fuera, que no se habían visto nunca. Y claro, la pregunta que está en el aire, la que se hace todo el mundo en la región, es bastante directa y, la verdad, alarmante. ¿Podríamos estar a punto de ver un cambio de régimen por la fuerza? Pues vamos a analizar qué factores están sobre la mesa, qué es lo que podría llevar a que esto pasara. Es que, ojo, la presión ya no es solo política. Estamos hablando de una demostración de fuerza militar, pero imponente, rodeando el país y creando una atmósfera de tensión que se puede cortar con un cuchillo. Vale, para entender bien qué está pasando, lo primero es ver la dimensión real de la operación militar que Estados Unidos tiene montada allí mismo. A ver, se llama Operación Lanza del Sur. Oficialmente, sobre el papel, es una misión para luchar contra el narcotráfico. Pero la escala del despliegue, la cantidad de medios, eso cuenta otra historia. Una mucho más grande. Para que nos hagamos una idea, no se ha visto nada ni remotamente parecido en el Caribe en más de 60 años. Y vamos a las cifras, que esto es importante. Hablamos de 15.000 efectivos de Estados Unidos desplegados en la zona. No es un número para la foto, ¿eh? Es una fuerza militar muy seria, lista para entrar en acción en cualquier momento. Pero es que no es solo el número de soldados, que ya es mucho. Miremos el tipo de cacharros que han llevado allí. No son barcos patrulla y poco más, no. Estamos hablando del USS Gerald R. Ford, que es el portaaviones más avanzado del planeta, de bombarderos B-52 que te lanzan un ataque de precisión desde la otra punta del mundo, y de unidades de élite como los Navy SEALs. El mensaje que se envía es clarísimo. Es una demostración de poderío militar en toda regla. Y ojo, porque esto ya no va de enseñar músculo. La operación ya ha pasado a la acción. Ya ha habido ataques directos, lo que llaman ataques cinéticos, contra lanchas rápidas sospechosas de narcotráfico. El resultado, casi 2 docenas de barcos hundidos y decenas de muertos. O sea que esto ya es, en la práctica, un conflicto de baja intensidad. Bien, ahora, la pregunta es, ¿cómo se justifica todo esto a nivel legal? ¿Cuál es el argumento de Estados Unidos para poder actuar con esta fuerza? Vamos a ver cómo han construido su caso. Pues la pieza clave de todo esto es el llamado Cártel de los Soles. Este es el nombre que le dan a una supuesta red de gente muy importante dentro del gobierno y del ejército de Venezuela, que, según Estados Unidos, es la que controla y mueve todo el narcotráfico. El nombre, por cierto, es bastante curioso. Viene de las insignias doradas con forma de sol que llevan los generales en el uniforme. Y es que la estrategia ha sido rapidísima, de vértigo. Fijaos en esta cronología. En cuestión de meses, Estados Unidos pasó de ponerles sanciones a este grupo a designarlo oficialmente como una organización terrorista extranjera. Y este paso es que es crucial. ¿Por qué? Porque a nivel legal esto les da luz verde para tratar a sus miembros y a todo lo que usan no como parte de un país soberano, sino directamente como objetivos terroristas. Y por si fuera poco, para meter todavía más presión, hay una recompensa sobre la mesa. $15 millones por cualquier información que lleve a la detención del mismísimo Nicolás Maduro. Una cifra, claro, que lo que busca es que empiecen a aparecer grietas y traiciones en su círculo de confianza. Vale, con toda esta presión que viene de fuera, la pregunta del millón es, ¿y dentro de Venezuela qué? ¿Qué está pasando ahí? Pues la clave de todo, de si el régimen sobrevive o cae, está en un sitio muy concreto, en sus Fuerzas Armadas, la FAM. Y es que aquí dentro hay una división brutal. Por un lado, tienes a la cúpula, a los altos mandos, los generales. Ellos son leales porque se están forrando. Literalmente, con los negocios ilegales que mantienen todo esto a flote. Pero claro, si bajas un poco en la jerarquía, a los mandos medios y a la tropa, la historia es completamente diferente. Hablamos de oficiales y soldados con sueldos de risa, frustradísimos y con la moral por los suelos. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué no ha estallado ya una rebelión desde abajo? Si están tan mal, ¿por qué no pasa nada? Pues la respuesta es un sistema de contrainteligencia que es una auténtica apisonadora, la DGCI. Con ayuda de Cuba, según se informa, vigilan a todo el mundo, se infiltran y a la mínima sospecha de disidencia, purga. Convierten toda esa frustración que hay en impotencia. Y para entender por qué la cúpula sigue siendo leal, solo hay que hacer una cosa: seguir el dinero. Y ese rastro del dinero nos lleva de cabeza a unas economías criminales gigantescas. Ese es el verdadero combustible que mantiene en marcha el régimen. Fijaos en este dato, porque es que es demoledor.
Un 86%. El 86% de todo el oro que sale de Venezuela se extrae de forma ilegal. Estamos hablando de un negocio de miles de millones de dólares que no tiene ningún tipo de control y que obviamente va a parar a los bolsillos de los que lo manejan. Y como dice este experto, el problema no es nuevo, pero es que en 2016 el propio gobierno creó por decreto el Arco Minero del Orinoco, y eso fue como echarle gasolina al fuego. Multiplicó la escala de esta catástrofe, que es ecológica y criminal a la vez, y básicamente le regaló una parte enorme del país a estos grupos. Y la otra gran pata de la financiación, claro, es el narcotráfico. El análisis que manejamos estima que Venezuela es como un puente aéreo para sacar unas 250 toneladas métricas de cocaína al año. Y según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, son los altos mandos militares los que ponen la infraestructura y la seguridad para que todo esto funcione como un reloj. Así que, con este cóctel que tenemos, presión militar por fuera, el ejército roto por dentro y todo este dinero sucio moviéndose, el análisis nos dice que el futuro de Venezuela podría ir por uno de estos 4 caminos. Vamos a verlos. El primero, un golpe desde la propia cúpula, se ve poco probable. ¿Por qué? Porque tienen demasiado que perder. El segundo, un ataque quirúrgico de Estados Unidos. Es una posibilidad, sí, pero muy arriesgada. El tercero, que Maduro aguante y el régimen se cierre todavía más, también es bastante factible. Pero, según este análisis, el escenario que se lleva la palma, el más probable, es el último. Y aquí está la clave de todo. El movimiento más probable no vendría de los generales, sino de los mandos intermedios. Capitanes, comandantes, coroneles, la gente que está en el día a día, que sufre la precariedad, que no ve un duro de la gran corrupción y, lo más importante, que tiene el control directo de los soldados. No estaríamos hablando de una guerra civil, ¿eh? Sería más bien un golpe de palacio, una operación rapidísima, quirúrgica, para tomar el control de puntos clave, dejar fuera de juego a la contrainteligencia y de repente presentar la salida de Maduro como un hecho consumado, como la única forma de tener una salida ordenada a todo este lío. Pero, y este es un pero muy grande, hay que tener algo muy claro. Incluso este escenario, que es el más probable, está plagado de riesgos. El equilibrio del régimen es tan frágil que cualquier pieza del dominó que caiga podría provocar no una transición más o menos ordenada, sino directamente el colapso total del Estado. Y eso nos llevaría a un escenario de caos absolutamente impredecible. Y así llegamos a la reflexión final que plantea este análisis. Porque el cambio parece inevitable. La gran pregunta no es si va a haber un cambio en Venezuela, sino cómo va a ser ese cambio. Y sobre todo, cuál va a ser el coste. El coste en vidas y en estabilidad que habrá que pagar para que llegue.